La deidad mitológica Yahvé, también conocido como Jehová, es una figura central en la religión y la mitología del antiguo Israel. Su culto y adoración desempeñaron un papel fundamental en la vida religiosa y cultural de los israelitas, y su influencia se extendió más allá de las fronteras de Israel, impactando a los pueblos vecinos, incluidos los antiguos cananeos. Esta investigación busca explorar diversos aspectos de la deidad Yahvé, incluyendo sus orígenes, roles, simbolismo, prácticas de adoración y su significado cultural dentro del contexto de los antiguos cananeos. Es la deidad central del panteón israelita. A lo largo del tiempo, ha cautivado a estudiosos y profanos durante milenios. Su naturaleza compleja y polifacética ha inspirado a teólogos, filósofos, historiadores y arqueólogos de todas las épocas. Desde aquí pretendemos profundizar en los diversos aspectos de Yahvé, desde sus orígenes hasta su perdurable legado. Orígenes y roles de Yahvé. Los orígenes de Yahvé son objeto de debate entre los estudiosos, pero se le considera la deidad suprema del panteón israelita, asociado con el dios de la guerra, la protección y la justicia. Su nombre aparece por primera vez en textos antiguos, como el Código de Eshnunna y las inscripciones del rey egipcio Meremptah o Merneptah. Se le describe a Yahvé como un dios guerrero que protege a su pueblo y castiga a sus enemigos. Las raíces de Yahvé se remontan a las antiguas tribus semitas que habitaban la región de Canaán. Inicialmente, Yahvé era una deidad tribal, posiblemente asociada con la fertilidad y la guerra. Con el tiempo, su culto se fusionó con el de otras deidades cananeas. Simbolismo y prácticas de adoración. El simbolismo asociado con Yahvé incluye representaciones de fuerza, protección y justicia. Las prácticas de adoración incluían sacrificios, rituales de purificación y oraciones dirigidas al Dios en templos y altares sagrados. Se cree que el culto a Yahvé evolucionó a partir de tradiciones religiosas cananeas, adoptando elementos como el culto a la naturaleza y la veneración de deidades locales. El culto a Yahvé se caracterizaba por una serie de prácticas rituales, como sacrificios, oraciones, ofrendas y festivales. Estas prácticas se llevaban a cabo en santuarios y templos, siendo el más importante el Templo de Jerusalén. Interpretaciones y teorías académicas. Los estudiosos han propuesto diversas interpretaciones y teorías sobre la naturaleza y los atributos de Yahvé. Algunos sugieren que era una deidad tribal adoptada por los antiguos israelitas durante su migración desde el sur de Canaán, mientras que otros lo ven como una figura compuesta de diversas influencias culturales. Las metodologías empleadas incluyen el análisis lingüístico, la crítica textual y la comparación con otras religiones del antiguo Cercano Oriente. Yahvé desempeñaba múltiples funciones en la vida de los israelitas. Era el creador, el legislador, el rey, el protector y el juez. Se le representaba a través de diversos símbolos, como el fuego, la tormenta, la montaña y el arca de la alianza. Fuentes primarias y evidencia arqueológica. Las fuentes primarias para el estudio de Yahvé incluyen textos religiosos como el Tanaj, la Biblia hebrea, inscripciones arqueológicas y artefactos relacionados con el culto y la adoración de la deidad. Se han descubierto inscripciones y artefactos que hacen referencia a Yahvé en sitios arqueológicos de Israel y otros lugares del antiguo Cercano Oriente. Impacto en la sociedad, la religión y la cultura. Yahvé ejerció un profundo impacto en la sociedad, la religión, el arte y la literatura del antiguo Israel, y más allá. Su culto unificó a las tribus israelitas y proporcionó una base religiosa y moral para la identidad nacional. Su influencia se refleja en la literatura bíblica, la arquitectura de templos y la iconografía religiosa de la región. Aquí hay algunos elementos clave de la cultura israelita. Monoteísmo.
Creencia en un solo Dios, Yahvé. Pactismo, la creencia de que Yahvé había hecho un pacto con su pueblo, prometiéndoles protección y una tierra a cambio de su adoración. Ley, la Torá, o los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, era el código legal y religioso central de los israelitas. Profecía. Los profetas eran individuos que creían haber sido llamados por Yahvé para transmitir sus mensajes al pueblo. Ética. Los israelitas tenían un fuerte sentido del bien y del mal, basado en las enseñanzas de la Torá. Ritual. La adoración israelita incluía sacrificios, oraciones y festivales. La cultura israelita tuvo un impacto profundo en el mundo, dando origen al judaísmo y al cristianismo. Legado duradero y relevancia contemporánea. El legado de Yahvé perdura hasta nuestros días, con millones de personas en todo el mundo que aún lo adoran como Dios único y supremo. Su influencia en la erudición contemporánea se refleja en los estudios académicos sobre religión, mitología y el antiguo Cercano Oriente. Además, su figura sigue siendo relevante en la cultura popular, apareciendo en obras literarias, películas y obras de arte contemporáneas. Dioses que influenciaron en el desarrollo de Yahvé. La crítica textual y las teorías de diversos estudiosos han proporcionado una visión profunda sobre los posibles orígenes y las influencias que contribuyeron a la composición religiosa y la naturaleza divina de Yahvé, la deidad adoptada por los antiguos israelitas durante su migración desde el sur de Canaán. Algunos de los dioses y deidades que se han propuesto como posibles influencias incluyen el dios cananeo El. El dios El era una de las deidades principales del panteón cananeo y se le asociaba comúnmente con la divinidad suprema, con el cielo y la creación. Era venerado como el padre de los dioses y la humanidad. Se ha sugerido que Yahvé podría haber evolucionado a partir de una deidad local o tribal que era adorada por grupos nómadas en el sur de Canaán y que luego se fusionó con las tradiciones religiosas de la región, absorbiendo aspectos de la figura de El. Es probable que algunos aspectos de la naturaleza divina de El hayan sido adoptados y adaptados en la concepción de Yahvé como un Dios supremo. El culto a El era predominante en la región de Canaán y sus alrededores. El dios ugarítico Baal. Baal era otra de las principales deidades cananeas, asociada con la fertilidad, la lluvia y el trueno. Durante el período de la monarquía israelita, hubo conflictos entre los adoradores de Yahvé y los seguidores de Baal. Algunos estudiosos sugieren que las narrativas bíblicas que describen la confrontación entre los profetas de Yahvé y los profetas de Baal reflejan una lucha religiosa y política por la supremacía entre las diferentes tradiciones religiosas. La adoración de Baal entre los cananeos podría haber influido en la concepción de Yahvé como un dios guerrero y protector del pueblo de Israel. Algunos elementos de la naturaleza y atributos de Baal podrían haber sido asimilados en la figura de Yahvé. La crítica textual revela que los relatos bíblicos a menudo presentan a Yahvé en competencia con Baal, reflejando posiblemente un proceso de sincretismo religioso durante la migración israelita. Baal era venerado en todo el Levante, incluyendo la región de Canaán. Los Shasu. Algunos estudiosos han sugerido que los antiguos hebreos o beduinos, como así los llamaban los egipcios, podrían haber surgido de un pueblo antes de llamarse Israel, que habitaban las tierras fronterizas del antiguo Egipto durante el período del Nuevo Reino en el 1550 al 1069 antes de la Era Común, a las que los egipcios llamaban Shasu, que significa los que andan a pie, y adoraban a un dios llamado YHWH. Se ha planteado la hipótesis de que Yahvé podría haber sido identificado inicialmente con Shasu y luego adoptado como la deidad nacional de los israelitas.
El dios babilónico Marduk. Marduk era el principal dios de la mitología babilónica, asociado con la creación, la sabiduría y la justicia. Se le consideraba el dios patrón de la ciudad de Babilonia. Durante el exilio babilónico de los israelitas, estuvieron expuestos a las creencias religiosas de Babilonia. La figura de Marduk, como un dios creador y justiciero, podría haber influido en la comprensión de Yahvé como el legislador divino y protector de su pueblo. Marduk era venerado principalmente en Babilonia y sus alrededores. El dios egipcio Atum. Atum era una de las principales deidades del antiguo Egipto, asociado con la creación y el sol. Se le consideraba el dios creador que surgió del caos primordial. Durante su estancia en Egipto como esclavos y después como pueblo liberado, los israelitas entraron en contacto con las creencias religiosas egipcias. La idea de un dios creador y el simbolismo solar de Atum podrían haber influido en la comprensión de Yahvé como el creador del universo y su asociación con la luz y el sol. Atum era adorado en todo Egipto, siendo una de las principales deidades del panteón egipcio. El dios egipcio Hathor. La deidad egipcia Hathor, asociada con la fertilidad, la maternidad y la protección, también se considera que ha tenido influencia en la composición religiosa de los antiguos israelitas durante su estancia en Egipto. La crítica textual sugiere que elementos de la adoración a Hathor pueden haber sido incorporados a la religión israelita, especialmente en relación con la importancia de la fertilidad y la protección divina. Los hallazgos arqueológicos en lugares como Tel el Amarna, donde se han descubierto textos egipcios y referencias a deidades, respaldan la presencia de Hathor y su culto en el antiguo Egipto. Dioses locales y tribales. Además de las deidades cananeas más prominentes, también se cree que los antiguos israelitas adoraban a una variedad de dioses locales y tribales, cada uno asociado con aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Estos dioses locales podrían haber influido en la concepción de Yahvé como una deidad protectora y proveedora. En resumen, en cuanto a las teorías de los estudiosos, se han propuesto diversas hipótesis para explicar cómo se desarrolló la religión israelita y la figura de Yahvé durante su migración desde el sur de Canaán. Algunas teorías sugieren que los antiguos israelitas adoptaron y adaptaron las creencias y prácticas religiosas de los pueblos con los que entraron en contacto durante su migración y asentamiento en la región de Canaán. Otras teorías postulan que la religión israelita evolucionó a partir de tradiciones religiosas locales preexistentes y que Yahvé era originalmente una deidad tribal adorada por grupos nómadas en el desierto del sur de Canaán. Las teorías de los estudiosos han proporcionado una variedad de perspectivas sobre las posibles influencias que contribuyeron a la composición religiosa y la naturaleza divina de Yahvé, la deidad adoptada por los antiguos israelitas. Estas teorías arrojan luz sobre el complejo proceso de desarrollo y evolución de la religión israelita y la figura central de Yahvé en la historia religiosa del antiguo Israel. Nos vemos pronto con otro fascinante estudio y análisis aquí en Crónicas Míticas.